Muy buenos días. Estamos a día jueves ya esta semana y nuestra lectura está hoy en el Salmo 38, versículo 17 al 22. Dice así: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me entristeceré por mi pecado. Mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, Señor Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, Señor, salvación mía. En nuestra guía devocional, luego de poder escoger uno de los versículos que nos llame más la atención, tenemos el subtítulo Pruebas o consecuencias. Es algo que repetimos frecuentemente, pero eso se debe a que creemos que es un aspecto importante a entender en la vida cristiana. Existen las pruebas permitidas por el Señor para que crezcamos en algún aspecto de nuestra vida espiritual. Y existen también las consecuencias del pecado. No son lo mismo, aunque a veces se parezcan. En un campamento cristiano, la esposa del autor de esta guía devocional pisó mal y se partió el tobillo de una forma bastante seria. Tuvieron que operarla, estuvo inmóvil varias semanas, etcétera, etcétera. Ella no hizo nada malo, ni se arriesgó tontamente. Fue algo que simplemente el Señor permitió. A pesar del dolor y de la frustración de pensar en todos los inconvenientes derivados de esto, dice el autor, teníamos la esperanza de que por tratarse de una prueba, el Señor la había permitido por nuestro bien y que más adelante veríamos su propósito en todo ese proceso. Pero con el pecado no sucede lo mismo. El pecado no es la voluntad de Dios, como tampoco lo son sus consecuencias. Y lamentablemente a veces vemos personas que toman decisiones pecaminosas en su vida y cuando llegan las consecuencias dicen, bueno, el Señor lo está permitiendo por alguna razón. Es cierto que el Señor saca cosas buenas de las malas y toma oportunidades como estas crisis para enseñarnos lecciones que sean de bendición para nosotros en la grandeza de su misericordia. Pero el pecado siempre, siempre es fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que el salmista ahora acude al Señor a confesar su maldad. No solo eso, sino que él indica claramente que quiere que haya un arrepentimiento genuino. Es decir, el pecado tiene que producir tristeza en nuestro corazón. En muchas ocasiones lo que nos hace pedir perdón son las consecuencias del pecado. Claro, estas nos afligen, nos quebrantan, pero el pecado en sí mismo no nos produce una tristeza sincera y honesta. Y en esos casos, el arrepentimiento no es completo, ya que estamos lamentando las consecuencias del pecado, pero no estamos lamentando el hecho concreto del pecado que nos ha traído a esta situación. Y si esto es así, será más fácil que volvamos a cometer otra vez ese pecado. Ahora bien, si el salmista sufre las consecuencias de su pecado, ¿por qué pide ayuda del Señor contra sus enemigos? Pues porque el diablo va a aprovechar nuestros momentos de debilidad para mezclar pruebas con tentaciones. Y también va a usar esos periodos de tribulación como consecuencia del pecado para intentar abatirnos por completo. En este caso, los enemigos de David no lo atacaban por su pecado. Le eran contrarios porque él era fiel a Dios. Entonces, David acude al Señor, aquel que juzga rectamente y que puede vindicar el nombre del salmista.
y le pide que no lo desampare, que no se aleje de él y que le ayude. David se siente a punto de resbalar, de zozobrar y caer. Dice el versículo 16 y 17, no se alegren de mí, que no se burlen cuando mi pie resbale. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Así que no solo bajo el peso de su enfermedad, sino también ante el maltrato que recibe de sus enemigos. Son acentos parecidos a los de Asaf en el Salmo 73 y el versículo 2. En este salmo, él también se expresa de una manera muy parecida cuando dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y sigue describiendo lo que él está observando. Aún las personas buenas, si persisten en considerar la aflicción en que se hallan, se ven tentados a resbalar, cuando se habrían mantenido firmes en su posición si hubiesen tenido fija su atención en Dios. Es a Él a quien tenemos que mirar. Es a Él a quien nuestra mirada se debe dirigir. Aun cuando delante de los hombres podía justificarse, delante de Dios, David se ve obligado a condenarse a sí mismo. Por eso el verso 18 dice, por tanto, confieso mi maldad y me entristezco por mi pecado. Esto le ayudaba grandemente a permanecer en silencio bajo las reprensiones de la providencia y de los reproches de los hombres. Finalmente concluye con una ferviente oración a Dios, a fin de que le otorgue su presencia y su valor, y su favor, perdón. Y dice el versículo 21 y 22, no me desampares, oh Señor, aun cuando mis enemigos se alejen de mí, y aunque no merezco ser desamparado por ti, Dios mío, no te alejes de mí conforme al temor de mi incrédulo corazón, sino apresúrate a ayudarme, oh Señor, salvación mía. Si vamos viajando en un coche y de pronto una luz roja se enciende en el salpicadero, lo que haces es detener rápidamente el coche para buscar una solución. Otra cosa que puedes hacer es sacar un martillo de la guantera y darle un golpe a la luz roja para que se apague, lo cual es una verdadera estupidez. Pero lamentablemente es lo que solemos hacer cuando en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, se enciende alguna luz de aviso. Parece ser que David hizo algo parecido. Y es por eso que cuando nos detenemos para repasar lo que él ha dicho en este salmo, en el verso 3 dice, nada hay sano en mi carne. Todo el organismo es afectado por las consecuencias del pecado. Luego dice, ni hay paz en mis huesos, es decir, hay un desorden del ser. Verso 4 al 7, la cabeza y el cuerpo cargados, hay un desasosiego interno. En el verso 8, el corazón está acongojado, hay una opresión aplastante. Dice, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. El versículo 10 habla de sus ojos sin luz, ojos oscurecidos. De pronto está en una vida de penumbras. Verso 13, oídos pesados, no hay palabras de consuelo. Y el versículo 13, labios silenciosos, no hay cómo alentar a otros. Dice aquí, soy como si fuera sordo y soy como un mudo que no abre la boca. No tiene palabras para dar a otros, no puede comunicarse ni comunicar bendición. No hay alabanza, no hay consuelo, no hay aliento, no hay dirección. El hombre sabio, el hombre experimentado espiritualmente, por causa del pecado, ve su vida absolutamente
frenada. Cuando el pecado entra en nuestra vida, lo arruina absolutamente todo. Isaías lo describe de una forma contundente. Dice Isaías, desde la planta del pie y hasta la coronilla de la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. El verso 6 dice David, ando enlutado todo el día. Queridos hermanos que me estáis escuchando en esta mañana, es una semana dura, yo lo sé. El Salmo 38 es un salmo penitencial, es un salmo de confesión, es un salmo triste. Y pocas cosas alegres podemos decir esta semana. Pero dejadme decir una cosa más y muy seria. Algo muere cuando pecamos. Y lo que muere es la comunión con Dios. Cuando pecamos, nuestra comunión con Dios queda cortada. Por eso encontramos al salmista hoy en el verso 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me entristeceré por mi pecado. La confesión del pecado. Confesaré mi maldad, me contristaré por mi pecado. ¿Estás rodeado de personas que te maldicen? ¿Estás viendo que tu vida está seca en tu relación personal con Dios? ¿Y la situación a tu alrededor se vuelve más oprimente y más amarga y más pesada? Te invitamos a que hoy te vuelvas al Señor, a que confieses tu pecado y a que aceptes el perdón y la restauración que el Señor sabe dar a cada uno de sus hijos. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, danos el sentir de tu corazón en cuanto al pecado. Vivimos en un entorno tan corrompido que nos acostumbramos al pecado y ya no lo vemos como algo abominable. Pedimos perdón por ser así. Ayúdanos a amar la santidad, a buscar más aquello que te agrada y a alejarnos de todo aquello que no tiene su origen en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana viernes para despedir esta semana ya. Mientras tanto, manteneos bendecibles.